El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los discípulos, les contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en el centro y les dijo: «La paz a ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, yo soy». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme, convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría seguían atónitos y les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y tendría que resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, y la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de eso. Palabra del Señor. Tenga la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Buenos días, Padre Esteban. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo estuvo su semana? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto, porque la mía, ay no, si les contaba, con dificultades y decisiones importantes que tomar, no ha sido sencillo para mí. Pero hoy vengo con Jesús para que me ayude a solucionar mis problemas y a decidir mi mente y a seguir aprendiendo. El Evangelio de hoy, Padre, me dejó unas cuantas dudas. ¿Me puede ayudar, por favor? Claro que sí. ¿Por qué los discípulos venían de Emaús? ¿Que no se supone que estaban reunidos en Jerusalén, Padre? Bueno, lo que pasa es que para entender eso habría que leer antes de la Biblia, ¿verdad? Porque el pasaje de hoy, empieza ahí. Si nosotros leemos antes, nos va a narrar justamente que había 2 discípulos, 2 nada más, no eran todos, no. 2 discípulos que estaban yéndose a Emaús, que era una aldea de aquel tiempo, ¿verdad? Y que ellos iban para allá, querían regresarse allá, y ahí se encontraron con Jesús, y llenos de alegría se regresaron para decirle a los otros apóstoles que está ahí. Entonces yo creo que es muy importante, ¿verdad? Que después, y cuando estemos ya, ¿verdad?, tranquilos, a lo mejor pudiéramos leer lo que pasó antes, ¿verdad?, para entender porque estos discípulos iban camino a Emaús. Había 2 discípulos que iban para allá, y justamente esto que hoy leímos hoy es la continuación de eso, ¿no? Todos los apóstoles estaban reunidos, y entonces llegan estos 2, ¿verdad?, llenos de alegría, y dicen que se encontraron con Jesús, que Jesús está vivo, ¿no? Y entonces regresan, ¿verdad?, de Emaús, porque habían ido para allá, pero regresaron contentos porque se habían encontrado con Jesús resucitado. Y Padre Esteban, ¿cómo es que a pesar de que convivían con Jesús y lo conocían, no lo reconocieron hasta la fracción del pan? Eso no lo entiendo, Padre. Porque el texto nos habla justamente que cuando iban para allá, ¿verdad?, si lo leemos, nos va diciendo precisamente cómo los discípulos al principio no lo reconocían. Porque cuando a la gente, ¿verdad?, piensa negativamente, cuando la gente piensa en muerte, pues ya no ve a los vivos, ¿no? Y pues no lo reconocían. Y cuando parte el pan, se acuerdan justamente cómo Jesús partió el pan en la última cena, y entonces ahí lo reconocen. Y es la invitación no solo para ver eso, sino es una invitación para nosotros, que siempre que partamos el pan en la misa se hace presente Cristo. Está Cristo
en medio de nosotros. Nosotros participamos de Él. Por eso en la parte de la misa, ¿verdad? Casi antes de la comunión, ¿verdad? Fraccionamos, ¿verdad? Partimos el pan, porque recordamos que Jesús también partió el pan y recordamos que ahí está presente Cristo. Cristo está vivo y está en medio de nosotros. Entonces aquellos discípulos lo reconocieron por este signo y es la invitación para que también nosotros hoy en nuestro tiempo sigamos encontrándonos con Cristo en la celebración de la misa, ¿verdad? Cada misa Cristo se hace presente, ¿no? Sí. Y en la fracción del pan nos recuerda aquel gesto de Jesús y nos recuerda que Cristo está en la misa hoy, no es del pasado, no es una representación, no. Cristo está presente. Por eso cuando venimos a misa nos venimos a encontrar personalmente con Cristo. Y los que ya pueden comulgar, ¿verdad? Los niños que hicieron su comunión, van a encontrarse con Cristo. Y los que todavía no, pues se están preparando para comulgar. ¿Y qué significa comulgar? Encontrarnos con Cristo, ¿verdad? Que yo pueda encontrarme personalmente con Cristo, porque el que comulga se lo come, ¿verdad? Entra Jesús en nuestra vida, entra Jesús a nuestro interior. Me encuentro con Jesús. Entonces, todos los niños que están preparándose para la comunión, hay que tenerlo claro. ¿Para qué es la comunión? Para que yo me encuentre con Cristo, para que Cristo entre en mí. Y entonces venimos a la misa para encontrarnos con Él. Ay, Padre Esteban, por eso se llama comunión, unión entre Jesús y yo. Así es. Ah, qué bonito, Padre Esteban. Es un encuentro que tenemos muy personal con Jesús. Así debe de ser. Y yo creo que importante que debemos de estar confesados, ¿verdad? Claro, cuando alguien va a comulgar, se confiesa antes. Bueno, no cada vez que comulgue, ¿verdad? No. De vez en cuando, pero sí, cuando nos damos cuenta que tenemos algo muy grave, ¿verdad? Un pecado muy grave, hay que comulgar, hay que confesarse antes para que comulguemos y nos encontremos con Jesús, porque como lo dices bien, ¿verdad? Es común unión. Si yo tengo pecados, pues me estoy distanciando de Jesús, no hay mucha comunión. No. En cambio, cuando yo me confieso, Dios me perdona mis pecados, se borran mis pecados y yo puedo estar en comunión con Él y puedo recibirlo en mi vida. Sí, Padre Esteban, eso es muy importante. Debemos de querer recibir a Jesús en la Eucaristía. Y a los pequeñitos que todavía no lo reciben y que están en su catecismo y que a otros chiquititos que están muy chiquitos, con calma, todos vamos a llegar a ese punto, a una comunión con Jesús, ¿verdad, Padre? Así es, tenemos que prepararnos para eso. Y Jesús otra vez se hace presente entre ellos, los saluda con la paz y vuelven a tener miedo, Padre. Eso no es normal, ya lo habían visto una vez anterior. ¿Por qué tienen temor? Bueno, porque los apóstoles se había encontrado con algunos, ¿no? Los que iban con Emaús. Sí. Los otros todavía no lo habían visto. Para ellos Jesús lo vieron cuando había muerto, creían que todo se había terminado. Llegaron los discípulos de Emaús, dicen que lo vieron y de repente se aparece Jesús y se llenan de miedo. Dice el texto, ¿verdad? Creían que era un fantasma. Un fantasma. Es decir, pensaban que eso que estaban viendo no podía ser cierto, ¿no? Que era algo irreal, ¿no? Sí. O sea, por eso se llenan de miedo, porque no pueden entender que Jesús siga vivo, ¿no? Y entonces por eso hasta piensan que es un fantasma, ¿no? Que digo, eso no debería de ser, pero bueno, así pasa. Pero lo que le pasó a los apóstoles nos puede pasar a nosotros. Porque no nada más fueron los apóstoles. Uno dirá, ay, ¿cómo? Qué bárbaros son los apóstoles. No, a veces también nosotros podemos creer que Jesús es un fantasma. Ay. Porque un fantasma es que algo que a veces podemos decir, no, un fantasma es algo que no existe. Irreal. Hay gente que vive como si Jesús fuera un fantasma porque creen que Jesús no existe. Hacen las cosas sin la ayuda de Jesús. Viven sin que Jesús les diga nada. Viven sin que a Jesús les importe. Y así hay gente que vive, ¿no? No, yo no creo en Jesús, ¿no? O no, yo no hago esto. No, a mí Jesús no me interesa. Hay gente que vive como si Jesús no existiera, como si fuera un fantasma, ¿no? Como si fuera algo que no existe, como si fuera algo lejano, ¿no? Hoy el día, por eso Jesús, ¿verdad? Nos pide, ¿verdad? Que no seamos así. No. Jesús no es un fantasma, Jesús es un viviente, es un viviente. Él vive y vive para que nosotros vivamos con Él. Él venció a la muerte para que también nosotros venzamos nuestra muerte y la venzamos desde ahora, ¿verdad? Porque cada vez que yo soy más amable, venzo la muerte, ¿verdad? Venzo la muerte de la falta de respeto, ¿no? Claro. Cada vez que yo soy generoso y comparto, venzo la muerte de la envidia, ¿no? Sí. Cuando yo perdono a un amigo, ¿verdad? Porque me hizo algo y lo perdono, yo venzo el fantasma la muerte del rencor, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Pero cuando yo digo, no, yo no voy a perdonar a nadie, no, yo no voy a ayudar a nadie, no, yo no quiero ser generoso con nadie, es como si dijéramos, Jesús es un fantasma.
Ay, Porque no No. creemos en el amor, porque no creemos en la responsabilidad, porque no creemos en la amabilidad. Jesús es un fantasma, porque pareciera que no existe el amor, porque pareciera que no existe el perdón, porque pareciera que no existe la misericordia. No hay que ser como los apóstoles. Hay que decir, Jesús no es un fantasma, No. Jesús es un viviente, porque venció a la muerte para que yo también venza la muerte. Y cuando yo lo voy venciendo, y soy amable, soy generoso, soy, ¿verdad?, responsable, soy educado, ¿verdad? ¿Yo qué hago? Resucito, participo de la resurrección de Jesús. Que no vaya a ser que digan, mira, parece que vive como si Jesús fuera un fantasma porque no ama, porque no ayuda, porque no es generoso, No. porque es un envidioso. No. No. Jesús no es un fantasma, es un viviente y quiere vivir en nosotros. Nosotros por eso tenemos que imitar a Jesús, Padre, ¿verdad? Así es. Sí, imitarlo. Y si Jesús venció a la muerte, nosotros podemos vencer todo lo que la muerte tiene: enojo, ira, envidia, codicia, desprecio, vanidad. Todas esas cosas feas las podemos vencer, ¿verdad, Padre? Así es. Y así vivimos la resurrección junto con Jesús. Así estamos con Jesús, no alejados de Jesús, con Jesús. Así debe de ser, ¿verdad, Sí. Padre? Y luego Jesús se vuelve muy como que literal y les dice: miren, tóquenme mis manos, mis pies, vean mis heridas. O sea, yo aquí estoy. Pero lo tocan los discípulos, Padre. Pues no sabemos por qué no dice, nada más dice que lo pueden tocar, pero quién sabe si sí lo tocarán o no. A eso sí nos quedamos en la incógnita porque no nos dice nada el Evangelio. Dice, pero dice que se emocionan los discípulos, ¿verdad? Pues sí, porque por un lado tienen miedo, Sí. pero pues son sentimientos encontrados, porque por un lado tienen miedo porque dicen, ay, ¿cómo está vivo? Pero por otro lado, pues si está vivo, qué contento, qué alegría, ¿no? Sí, Son sí. sus sentimientos encontrados que ahí viven, ¿no? Y entonces Jesús les dice que si tienen algo de comer. ¿Por qué les pide algo de comer, Jesús? ¿Qué significa eso, Padre Esteban? Ah, bueno, pues les pide de comer precisamente para que vean que él no es un fantasma, ¿no? Así como le dice, verás, véanme, verás, tóquenme. También les invita a comer porque un fantasma no come, ¿verdad? Un fantasma no come. Un fantasma, ¿verdad? Se supone que si un fantasma existe, pues un fantasma no come, ¿no? No. Entonces, él come para que digan, miren, no soy un fantasma, soy de verdad, soy real. Y sobre todo el comer también representa el querer convivir con ellos, ¿no? El querer estar en comunión con ellos. Entonces Jesús come para decir, miren, soy de verdad, soy real, estoy vivo de verdad. Y no solamente estoy vivo, quiero hacer comunión con ustedes, quiero estar en relación con ustedes. Así es lo que el Señor quiere para nosotros, que vivamos en comunión con Él. Eso es lo importante, lo que decíamos al principio, ¿verdad? Estar Sí, en comunión. en comunión. Y entonces Jesús quiere estar con nosotros en comunión. Por eso come con sus apóstoles, para que ellos se sientan unidos, no separados, no dispersos, no con miedo, sino en unión. Porque donde hay comunión, donde hay hermandad, hay amor. Y donde hay amor, no hay divisiones, no hay miedos, no hay nada. Así que si estamos celebrando la resurrección hoy, es para quitarnos todos los miedos que pudiéramos tener en nuestra vida. Y ser uno solo con Jesús. Es ser uno solo con Jesús, exactamente, muy bien dicho. En el Evangelio nos sigue diciendo que Jesús les cuenta que todo lo que les había hablado, que todo lo que les había enseñado tenía que suceder. Desde Moisés, los profetas y los salmos. Y les abre el entendimiento, es decir, pueden comprender las escrituras, Padre. Y les dice que se predicará y que hay que regresar a Dios para el perdón de los pecados. Pero eso, ¿cómo lo logramos, Padre? Muy bien, entonces Jesús ahora lo que dice es, a ver, todo esto que pasó no es para que se desanimen. Todo esto tenía que pasar, ya estaba en las Escrituras. O sea, Jesús lo que quiere hacerle ver a los apóstoles es lo más importante, es decir, no tienen que desanimarse nunca. Y lo importante ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Si esto tenía que pasar, ¿qué nos corresponde a nosotros? Convertirnos, cambiar de vida. Eso es lo importante. No quiere decir que porque vino la muerte de Jesús, todo está perdido. No. Como Jesús murió, es malo, es terrible. No, las cosas pasan, dice, porque así decían las Escrituras. Y eso quiere decir que en la vida siempre va a haber cosas negativas que nos van a pasar. Pero no por eso significa que todo está perdido. No significa que por eso todo ya se acabó. Al contrario, aunque eso sucede, tenemos que estar disponibles para descubrir y seguir adelante, cambiar de vida, ¿verdad? Ser mejores. No importa lo que pase en nuestra vida, siempre tenemos que superarnos para ser mejores, no para ser peores, sino para ser mejores. Eso es lo que el Señor nos pide. Y es lo que le está diciendo, a ver, ya morí, ya resucité,
¿A qué se comprometen los apóstoles? A ser mejores, no a ser peores, ¿no? No. Por ejemplo, ahorita estamos en la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, ay, no, pues ya como está la pandemia, todo está mal, ay, todo está terrible, ya no tiene sentido. No, No. tenemos que ser mejores. Sí. No porque ya llegó la pandemia, no, tenemos que aprovechar las cosas. Tenemos que decir, bueno, pues a lo mejor no podemos hacer lo mismo que antes por ahorita, ¿no? Pues entonces vamos a aprovechar lo que podemos hacer, porque tenemos que ser mejores, tenemos que ser distintos, ¿verdad? Es que estamos en la pandemia, ¿verdad? Y a lo mejor los niños pues extrañan ir a la escuela, estar con sus amigos, ¿verdad? No es como antes, ¿no? Pero pues tenemos que ser mejores, ¿no? Por eso van a decir, como ya no voy a la escuela, voy a amargarme, ¿no? O como no voy a la escuela, mejor ni estudio, ¿no? Porque hay algunos niños de algunos lugares, no de por aquí, ¿verdad? Pero de otros lados, ¿verdad? Que dicen, no, yo no quiero estar en clase, ¿no? Yo voy a apagar la cámara porque no quiero que la maestra me vea, porque quiero echarme un sueñito, ¿no? O yo no quiero tomar la clase y entonces voy a hacer como que el internet se me fue, ¿no? Para que no vean que está. No, pues eso no. Eso en lugar de ayudarnos a ser mejores, nos hace peores, ¿no? Sí. Porque estamos engañando, porque no estamos siendo responsables, ¿no? Pues si nos toca tomar clase ahí, pues hay que ser mejores. Qué bueno que hoy día podemos tomar clases a distancia. Hace unos años eso no existía. Hoy sí podemos, entonces hay que aprovecharlo y decir, a ver, no voy a estar apagando la cámara ni voy a estar haciendo otras cosas que no debo, ¿verdad? Porque hay quienes están en clase y están jugando. Ay. No, pues no. Tenemos que aprovechar las cosas, tenemos que decir, bueno, voy a ser mejor. Que a lo mejor me gustaría más estar en la escuela, pues sí, pero no se puede ahorita, tenemos que cuidarnos. Bueno, pues si me voy a cuidar, pues voy a aprovechar lo que tengo, ¿verdad? Porque lo que me están enseñando me puede ayudar a ser mejor, a superarme, a seguir adelante. Sí. Y yo creo que eso es lo importante, aprovechar las cosas y siempre superarnos para ser mejores. Eso es lo importante. No vaya a ser que termine la pandemia y diga, ay, antes era buena gente y ahora soy de lo peor, ¿no? Ay, no. Ay. Antes me portaba bien, ahora me porto mal. Antes no era muy flojo, ahora soy más flojo. No, no porque vino algo malo significa que vamos a salir peores. No, tenemos que superarnos para ser mejores y para transformar nuestra vida. Entonces, cambiando y siendo mejores, podemos alejarnos del pecado y encaminarnos a Dios. Así es, eso es lo importante. Ay, eso es lo importante. Alejarse de lo malo, de lo que no nos deja nada, de lo que nos hace perder el tiempo, de lo que nos hace sentirnos mal. Eso no nos lleva a ningún lado, pero el amor, la bondad, la caridad, la humildad, la ayuda, el consejo, todo eso nos acerca a Dios, ¿verdad, Padre? Así es. ¿Ya vieron? ¿Alguien quiere cambiar o quieren quedarse igual? Cambiar, sí, ¿verdad? Cambiar, sí. ¿Y lo vamos a lograr? ¿Y con la ayuda de quién? Exactamente, con la ayuda de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo. Ellos nunca nos abandonan y nosotros debemos de permanecer en el camino. Eso es lo más importante, no alejarnos de Dios, acercarnos a Él. ¿Lo vamos a practicar? ¿Sí? Qué bueno, me da gusto saber que sí quieren imitar a Jesús. Gracias, Padre Esteban, por resolver mis dudas. Esto fue muy bonito y muy interesante y lo voy a poner en práctica. Y con mi esposa y con Junior y en mi trabajo también. Sí. Eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad, Padre? Así es lo que tenemos que hacer, es lo que nos toca hacer. Ya Jesús hizo su parte. Y ahora nosotros tenemos que cumplir la nuestra, ¿verdad? Así es lo que nos toca a nosotros ahora. Sí. Bueno, pues gracias a todos por venir y gracias a todos los que nos vieron a través de internet el día de hoy. Los veo el próximo domingo, los quiero mucho y los espero aquí. Adiós, Padre Esteban. Adiós. Adiós a todos.